Y es importante ahorita con todo este tema pues de los vapeadores que ha habido tres organizaciones como tal, empresas que se dedican a la distribución y a la fabricación de estos vapeadores que han sido multadas más o menos entre 1.500 millones de pesos aquí en Colombia, pero por la situación de, digamos, de abstenerse, de poner en los empaques los datos nocivos, como lo que hacen hoy en día con todos los alimentos, No, y con con los todo. cigarrillos, pues como la reglamentación de las cajetillas, diferenciarlo. Ajá. Y pues las empresas tenían que pagar 1.500 millones. Sí, a las empresas les tocó a cada una pagar y además de eso, ahora sí, en cada uno de sus productos tienen que poner qué tan nocivos son y lo que hemos hablado siempre, una tabla, pues no una tabla total con el contenido, sino qué tiene, porque sabemos que si la nicotina es nociva, ellos tienen que informarle a sus consumidores que es nociva. Hey, ¿Qué tal? Buenas, buenas para toda la audiencia. Felices de estar de nuevo con ustedes. Estamos en el cuarto capítulo de Todo es Veneno. Nada es veneno. En la compañía hoy, responsable de todo hoy, El Maíz. Rodi, nuestro asistente técnico. Hoy vamos a estarles hablando de vapeadores, digamos tema álgido en cuanto a normativa, en cuanto a consumo, en cuanto a salud, un tema que está muy de moda. No más, en estos días hubo un gran evento en Medellín, donde se juntaron varias marcas de trago, de vapeadores, de música, y entre ellos nos dimos cuenta que en cuestión de 3 días que fue el evento se vendieron más de 1.000 vapeadores. Eso digamos que lo que nos lleva a pensar es que sigue creciendo el consumo y además de eso están fidelizando a algunas personas con esas marcas. Entonces también hay un dato no menor, que siempre tenemos un dato importante, que a nivel nacional el 5% de las personas entre 12 y 65 años ha consumido alguna vez el vapeador, pues ha consumido cigarrillos electrónicos y que tienen nicotina, que sabemos que es muy adictiva, ahorita vamos a hablar de eso, y también tener en cuenta que por sexo, en este caso, sí los hombres, el 7,1% consume y el 3,1%. Bienvenida Lee de nuevo, ¿cómo ha estado? Muy bien, un saludo para la audiencia, para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y bueno, vamos a hablar de este tema que tiene mucha tela por cortar y que de pronto más adelante seguiremos haciendo, yo creo que más conversaciones, porque está como todavía como en la mitad como en el ojo del huracán, y que puede que muchas cosas que digamos hoy puedan cambiar mañana, y muchas opiniones que de pronto tengamos hoy puedan ser controversiales y que más adelante también cambien, porque estamos como apenas en ese punto de la regulación, estamos como en la mitad de la situación Es todavía. cierto, estamos, digamos, en pañales prematuros en cuanto a la normativa, pero lo que sí no es que el consumo se aumentó y mientras que se normatice eso, nos vamos quizás a dar cuenta que ya, como el cigarrillo, cuando ya se dieron cuenta en casa que usted fumaba, usted ya llevaba muchas cajetillas de cigarrillo, entonces ya la adicción era muy compleja. Pero entonces, bueno, Lee, ¿qué es un vapeador o qué es un cigarrillo electrónico? Bueno, eso es importante que lo nombremos, porque es diferente hablar de vapeador, hablar de cigarrillo electrónico. Entonces nosotros podemos hablar de unos dispositivos que son mecánicos, unos dispositivos que son electrónicos y unos sistemas depot o de depósito de nicotina. Como tal, los sistemas tienen diferentes tecnologías. Entonces, cuando hablamos de un cigarrillo electrónico, usualmente hablábamos de un dispositivo electrónico donde se insertaba un cigarrillo que trataba como de disminuir los efectos nocivos ya conocidos pues como del tabaco y de los cigarrillos comunes o convencionales. Pero luego aparece lo que nosotros, que en esos días leí un amigo que decía, es que no es que ahora de un momento a otro no empezamos a fumar las USBs. Y sí, yo me quedé pensando, sí,
un vapeador es Sí, muy no, parecido de como hecho, a una mire, USB. es prácticamente una USB, se carga por acá, tiene un bombillito aquí LED que te avisa qué tan cargado está o no, y esta, digamos, es la Y el carga sistema de de depósito. depósito de algunas sustancias que en letra pequeñita, en letra menuda, dice que tiene y que muchas veces la gente lo consume porque huele rico. Y entonces en el caso más o menos este es uno casi que los desechables, aunque puede durar y durar simplemente recargas. Este es de recarga. También importante que a veces la gente dice, bueno, yo voy a dejar de fumar, entonces tengo este en cuestión de 1 a 3 días, que es el promedio, tiene 600 600 caladas. caladas que llaman, o puff, pero en este caso son O fumadas, pues sí, dopes, dope. caladas. Constan más o menos en esos 3 días, 600 caladas constan a 20 cigarrillos. O sea que es probable que usted Son equivalentes. son equivalente a 20 cigarrillos. Y hay unos vapes más grandes de 8000 caladas que equivalen a 13 cajetillas de cigarrillos. Estamos hablando de casi 300 cigarrillos que se puede fumar una persona, digamos, en una noche de consumo ansioso, en un partido de fútbol, porque lo fuman en los carros, lo fuman en los lugares cerrados. Hasta en los lugares, por ejemplo, donde está prohibido el cigarrillo, que es un problema que uno ve en las universidades, zonas que ya estaban libres de humo, pues actualmente están ya no libres de humo porque en los ascensores los ve uno a los estudiantes, los ve uno en las cafeterías. Dentro del aula porque no huele, como no se percibe el olor, digamos que, o digamos No que es no tan huele, evidente, es ellos correcto, creen, eso lo creen los consumidores, pero realmente eso sí huele y también uno ve salir el humo. que digamos que es una humarada más grande de lo normal de un cigarrillo. Sí. Entonces, bueno, de ese tipo de casos, ¿qué tipos de vapeadores hay? Estábamos hablando como algo así, que está que es el Mecánico, mecánico. el electrónico y los sistemas de depósito de nicotina, pero como estábamos viendo también, estábamos leyendo hoy que ahora estos sistemas realmente son sistemas donde se pueden poner muchas otras sustancias y ya vimos que están intentando venderlos. Digamos que los comerciantes siempre se renuevan, venderlos como dispositivos para otras sustancias, más allá de la nicotina y las esencias, hablamos de hormonas, hablamos de aceites esenciales, hablamos de vitaminas supuestamente en Sí, dicen depósito. que están vitaminizando, entonces que pueden, ahí es donde dicen que son saludables porque así los llaman, porque tienen alguna vitamina, creo que estaban hablando de la E Adicional, y de la alguna. B2. Sí, porque algunos pueden estar adicionados supuestamente como para suplementarse vitaminas por la vía inhalatoria. Lo que pasa es que los dispositivos para uno poder suplir algunas deficiencias hormonales o vitamínicas por vía inhalada requieren algo muy importante. Y lo primero son dispositivos inhaladores, y son 3 tipos: inhaladores de polvo seco, inhaladores de niebla fina e inhaladores de cartucho presurizado. Y estos inhaladores tienen que tener unas partículas que no pueden ser superiores a una micra, ni pueden ser inferiores a 0.5, porque entonces tampoco van a funcionar, ni superiores a 6 micras. Eso es mucha tecnología. Entonces, que por un vapeador que no tiene toda esa tecnología y que simplemente produce un humo que no genera toda esa tecnología, no vamos a poder tener como una suplencia real de lo que requerimos en cuanto a hormonas. O sea, necesitamos otras vías de administración para eso. Pero regresemos a seguir Sí, hablando entonces de los vapeadores comunes pues que sí, el conocemos. vapeador común. Entonces yo creo que hablar de adicción, de grado de adicción es muy difícil también de acuerdo a la sustancia que tenga el vapeador como tal, o qué tan adictivo puede ser. La situación con los vapeadores fue como, o sea, cuando inician los e-cigarettes y los vapeadores se generan como una respuesta a la adicción o al trastorno por uso de tabaco, ¿cierto? Que es una enfermedad que le cuesta trillones de pesos a la salud global. De hecho, aparece en el top número 1 en cuanto a gasto público para responder a todas las enfermedades que produce el tabaco. Entonces dicen, bueno, produzcamos algo que sea menos nocivo, y se hizo un intento por producir unos buenos dispositivos de calidad que te hablaban del amperiaje, que eran costosos incluso y que tenían como unas especificaciones. Pero claro, como esto sale al comercio,
empiezan a llegar personas inescrupulosas que entran al negocio y empiezan a producir dispositivos inseguros que no te dicen los voltios, que Buscando no, economía de los exacto, y que consumidores. no te dicen el contenido de lo que nosotros llamamos el vehículo o los excipientes en los que puede venir la sustancia. O sea, el liquidito que viene ahí, pues debe tener unas especificaciones que sean sustancias que sean aprobadas y que sean para uso humano, como el polietileno, como el propilenglicol y como la glicerina vegetal, que debe ser 99% de pureza, y el propilenglicol que sea de consumo humano para ciertas dosis por vía oral que son de baja toxicidad. Pero vemos que como ingresan a algunas personas inescrupulosas que ya en este momento están juzgadas, como fue la empresa de Honeycut, que ya están juzgadas en los Estados Unidos, Sí, pues lo que por la llamamos en todos situación. estos temas personajes, digamos, oscuros del consumo de cualquier tipo de sustancia. Sí, y que quieren ahorrar o economizar y empezaron a hacer combinaciones con acetato de tocoferol, que es vitamina E pura, y entonces ahí empezamos a ver cómo el dispositivo en sí pues podría ser no una solución, pero sí una ayuda para los que querían dejar de fumar, y se convierte en un peligro adicional y genera pues toda una nueva enfermedad y todo un cuadro de situaciones alrededor del Entonces consumo. este producto o este artículo, digamos que surgió, nació, digamos, en el afán, digamos que también de las grandes empresas Sí, de las grandes tabacaleras, tabacaleras de que de qué no vamos a salir, hacer, tenemos que innovar, innovar, la palabra también de la pandemia, tenemos que reinventarnos, reinventarnos. reinventarnos, y de hecho son las mismas empresas las que están, digamos, distribuyendo. No vamos a aumentar empresas, pero todos sabemos están distribuyendo estos artefactos, porque digamos que son unos artefactos, pero que más allá del afán también de la norma de llegar a algo, en este momento estamos creando muchos más consumidores, esperando a ver, a que digamos que tengamos claro qué tan nocivos son y la norma hasta dónde nos lleguen. Entonces ahí estabas hablando de varias sustancias, vitamina E, ¿qué más sustancias contienen Bueno, entonces normalmente? contiene lo que llamamos excipientes o vehículo, que es como el agüita donde está disuelto la sustancia. Pueden contener nicotina en digamos, en varias concentraciones, nicotinas hasta 70 miligramos de nicotina, lo que hablabas ahorita de las posibilidades de que eso comparado con un cigarrillo clásico convencional sea muchísimo más tóxico, teniendo en cuenta de que una persona puede consumirse demasiadas caladas en un día y no se da cuenta por esa misma sensación de inocuidad. Lo segundo es que contienen acroleínas que son tóxicas, que digamos que se disminuye el alquitrán que podría producir el cigarrillo, pero contienen otras sustancias adicionales como algunos metales pesados, entre esos el cadmio, el níquel, que se pueden concentrar, porque claro, hay combustión, hay una situación, y es que hay una percepción de que el vapor es diferente al humo, y pues claro, sí es diferente, pero en un estudio muy antiguo, porque es que esto no es nuevo, a ver, esto no, nadie se inventó nada, las Digamos que pipas de agua ya existían. hay como algo analógico en las empresas que contaminaban, que digamos usted ve en la ciudad, usted empieza a ver que ya dicen que la humarada ya no es humo, sino que es un vapor que no contamina tanto. Yo creo que entramos a algo, pero sabiendo que nos estamos es haciendo el ejercicio de fumarlo como tal. Lo que pasa es que hay un estudio que se hizo en 2005 en China muy grande, un estudio nacional, porque en China, así como en muchos países árabes, pues hay como una especie de costumbre de utilizar las narguilas y las pipas de agua, y entonces una percepción de que porque eso se diluía en agua y lo que salía era vapor hacía menos daño, y demostraron en este estudio chino, que yo recuerdo que lo estudié cuando estaba haciendo la residencia, que era mucho más dañino y producía más enfermedad pulmonar oclusiva crónica o EPOC, que es la enfermedad pues que llamamos bronquitis crónica, más que el mismo cigarrillo convencional, el uso de estas pipas de agua. Claro, porque es que el problema muchas veces tiene que ver es con la percepción. Cuando yo percibo que algo es menos nocivo, yo lo uso de una manera menos controlada, y pues como que soy más desaforado en Claro, el no, consumo. y mira lo que está hablando más o menos del 2005, que en adelante los cigarrillos empezaron a subir porque les pusieron, digamos, unos impuestos más altos, que nos empezamos a dar cuenta en las universidades, empezaron a hacer campañas de desencigarrillar, recuerdo,
en la universidad. Además de eso, se dieron cuenta que ya era como el punto de quiebre. Entonces ahora cuando sale esto, la gente digo, yo dejé de fumar cigarrillo, pero entonces esto lo puedo hacer en la cama, esto lo puedo hacer sentado. Logramos como digamos perder todo ese trabajo que se Sí, había todo el hecho. camino adelantado de tratar de sacar el cigarrillo en nuestras vidas y echar humo en nuestras vidas y pues entraron otras formas y pues otros nuevos problemas, entonces otros nuevos problemas a los que nos tenemos que enfrentar y que también son situaciones muy desconocidas porque pues no tenemos estadísticas suficientes y pues hay unos países que nos llevan la delantera en ese sentido y que ya nos han dicho cosas como bueno, acá hubo tantos muertos y entonces, bueno, en 2014 fue el primer caso de muertes reportado por neumonía lipoidea en los Estados Unidos y ya sabemos que entre 2018 y 2019 estas muertes aumentaron de manera exponencial y no solamente las muertes, porque uno siempre habla de muertos, bueno, digamos 39 muertos, 40 muertos, terrible, gente muy joven, pero no se habla de todas las personas que quedaron con secuelas, que se dice que se habla de más de 3.000 personas que quedaron con secuelas por la contaminación de liquidito con el tocoferol que te decía que era la vitamina E, con otras sustancias como butanil, con hexanos, que son sustancias volátiles que son muy tóxicas y nosotros en toxicología como conocemos este tipo de situación, nosotros lo llamamos neumonitis química. Actualmente ya se le dio como un nombre general a la situación y se llama EVALI. EVALI, EVALI, que digamos en español significa afectación pulmonar o enfermedad pues pulmonar secundaria al uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Entonces pudo haber incidido también. Recuerda que hemos hablado de que en la pandemia muchas personas murieron digamos, porque tenían, digamos, sus pulmones afectados y Claro. muchos que venían vapeando seguramente se les complicó y que son muertes que fueron muertes por COVID, pero que tienen que venir asociadas al consumo pues de cigarrillo, a las personas que cocinan con leña, a los que trabajan con carbón y en este caso a los que consumen los vapeadores. Entonces podemos hablar de ese tema que se volvió, que ha sido como del estudio que hicieron, que ha sido un estudio, digamos que controversial porque habla de 59 muertes como tal por los En vapeadores Colombia. Ujú. y 245 muertes asociadas a esta práctica. Fue un estudio, una investigación que la titularon que los primeros indicios sobre las enfermedades asociadas al vapeo en Colombia. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué se puede hablar sobre Bueno, el eso? estudio apenas llegó, está como recién salió del horno, lo estamos analizando, digamos que fue publicado por unos profesores de salud pública, tomaron algunas muertes en 2019, asociaron consumo reportado en la encuesta nacional con muertes, entonces digamos que se está haciendo un análisis como muy cauteloso porque volvemos a lo que habíamos hablado en nuestro episodio pasado de asociar una muerte directamente A con una el consumo de sustancia o una con el sustancia consumo. de una manera así como muy olímpica, no siempre es tan sencillo porque existe lo que llamamos el sustrato pulmonar, que es que una persona que, por ejemplo, no es lo mismo yo comparar a alguien que ya venía fumando hace años y que pasó a empezar a consumir vapeador y luego se muere de una causa, o persona que le dio COVID, entonces ya tampoco tiene sustrato pulmonar porque tiene un pulmón inflamado o Digamos le dio que neumonía. no es como una muerte por un asesinato que usted sabe que lo Listo, mató un pum, lo disparo, disparó. murió por el Exacto. disparo, que, que le frenó tal cosa, que este órgano se le afectó, pero que fue por el disparo a que viene vapeando, que ya no tiene esta sustancia, de que afectó un órgano y todas esas cosas. Sí, Entonces, hay que aclarar que una cosa es decir, esto es la causa y esto está asociado. Entonces, la asociación es que puede tener que ver con unas muertes de pronto multifactoriales y causa es que es la causa directa. Hacer análisis de causalidad en medicina es súper difícil porque las personas se pueden morir por muchísimas cosas adicionales y decir que fue solo esto es muy difícil. Entonces por eso ese estudio hay que cogerlo con pinzas y empezarlo a analizar porque todavía no podemos decir, tendríamos que hacer necropsias forenses, encontrar que los pacientes
generaron, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, que fue esas personas sí pasaron por necropsia, y los patólogos que encontraron personas jóvenes, 20, 21 años, que no tenían ningún tipo de antecedente personal ni nada pulmonar, Solo y el que consumo de empezaron, vapeo. exacto, solo el consumo de vapeo, y encontraron un patrón específico en la patología, o sea, en la histología, que es lo que le toman una muestra del pulmón. Estamos hablando de un estudio Eso se minucioso lo y miran en microscopio y dicen, ve, tiene EVAL, tiene neumonía lipoidea, y esta neumonía lipoidea está asociada directamente al consumo de vapores tóxicos de algún químico, y el único vapor tóxico cercano, reciente, de uso y de consumo exagerado ha sido el vapeador. Entonces ahí pudieron hacer una relación ok, directa. pero digamos que eso fue en Estados Unidos. Claro, y Decir que pensaron que era por 59, marihuana, pensaron que era por cannabis bueno, inicialmente, y ya luego se dieron cuenta que el problema no había sido el cannabis como tal, ni el CBD ni el THC, sino que había sido el excipiente o el vehículo que era tóxico, unas combinaciones tóxicas que hicieron para economizar en costos. esa es la situación. Pero entonces, eh, la gente dejará de fumar cigarrillo por el vapeador. Bueno, hay unos estudios súper contradictorios. Hay unos que dicen que hay un 95% de probabilidad de disminuir el riesgo al consumo, por lo menos en cáncer, ¿cierto? Por el consumo de cigarrillo, pero volvemos a qué tipo de dispositivo, la marca del dispositivo, la persona lo sabe cargar bien, lo mantiene a los voltios que es. Cuando está la gente prenda o tomada, como decimos en Colombia, que está tomado y ya ha tomado alcohol, no se da cuenta que está fumándose un vapeador casi seco, ¿cierto? Entonces Que está fumando algo. es algo que quema más, que daña más, que no tiene regulado el voltaje. Los que son de tipo como más desechables tienen menos posibilidad de que vos te des cuenta cuando se está acabando, cuando ya no le No, deberías claro, dar caladas. Entonces ahí ya no podemos hablar de disminución del riesgo. ¿Y que podemos volvernos dependientes? Sí, ya lo hemos visto. Es que no solamente es la sustancia que contenga, sino el hábito de estarse metiendo algo a la boca. es que siento y tengo como la percepción, también fui fumador y alguna vez también estoy en ese porcentaje de hombres que probamos pues el vapeador. Sentí que físicamente me afectaba para el desarrollo deportivo. Dije, o sea, es igual al vapeador, pero Al hago cigarrillo. como, sí, al cigarrillo, hago como este análisis de las personas que consumen y salen. En la sala de su casa están vapeando, bajan el ascensor y están vapeando, se montan al taxi, al Uber o a su carro y están vapeando, Claro, sin llegan a la restricción. fiesta y vapean y siguen vapeando y recargan en la noche. No es lo mismo que usted en su sala no se fuma su cigarrillo, algunos sí, en el ascensor no se fuma, en el carro no se fuma. Menos. Entonces, Ujú. sí, creo que esa pregunta es muy difícil de desarrollar. Yo se la hice, pero es muy difícil de decir si sí deja o no. Pues de pronto sí, dejó el cigarrillo, pero Sí, es se probable. dedicó a vapear, a calar. Exacto, aquí pues suena un poco, pero puede ser como cambiar un trastorno por uso de una sustancia por otra, y no en lo que hablábamos de la ansiedad. O sea, si yo tengo un fondo de personalidad con ansiedad, o soy una persona impulsiva, o tengo unos días muy estresantes, o estoy muy desconectado de mi conciencia, o sea, soy poco consciente de mí, de mis sentimientos, de mis emociones, empiezo a regularme a través de un dispositivo electrónico como el vapeo. Entonces empiezo a buscar, en vez de buscar otras regulaciones, me regulo de una manera que me va a hacer mucho daño. Entonces, personas que no conocíamos, que jamás habían consumido nicotina ni marihuana, que jamás habían probado el cigarrillo, pensaron que esto era menos dañino, además era más snob, más Más elegante, cool, más cool. a eso me refiero yo de que hemos perdido un tiempo en el que se le ha trabajado la cultura de dejar de fumar, porque ahora las niñas que hablo yo porque conozco generaciones de hombres y mujeres que dejaron de fumar cigarrillo, pero ya ahora están con el vape porque es algo cool,
porque es algo que se ve bonito, no huele mal, porque No, es no que, huele bueno, el mal. que huele mal sí es el cigarrillito, el que se mete en el O vape, sea, el e-cigarette, el no e-cigarette. los e-liquids, porque de hecho solamente la glicerina vegetal tiene un aroma dulce y adicionalmente le ponen esencias y aromas adicionales para que huela rico. Ese sí huele mal, pero el vapeador como tal no huele mal. Entonces sí, yo creo que hemos perdido tiempo en eso. Y bueno, ¿qué órganos del cuerpo? Hay algo que siempre le he escuchado a usted decir sobre el, digamos, el trabajo para que el pulmón, pues cuál es el trabajo del pulmón, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué órganos se pueden afectar con el consumo de... Bueno, entonces la producción de este humo, pues lo primero es como muscularmente es un reto. Entonces hay una fatiga muscular porque vos tenés que chupar y eso implica un uso de los músculos maceteros, de la masticación, que puede generar fatiga alrededor del día. Una persona que ya está muy cansada porque hace muchas otras cosas, pues esto es una fatiga adicional. Los músculos respiratorios también Un cambio sufren. físico también? También, claro, y hay calor, entonces ese calor directo frente a los labios genera daño a nivel de las células directamente porque va quemando. Entonces ustedes ven, ustedes no es sino ver una olla que le dan candela y le dan candela, pues van viendo los cambios que Claro, va generando. Así mismo va a pasar con la la piel, con la dentadura. lengua, la dentadura, la faringe, la laringe y pues también finalmente vemos el pulmón. ¿Y qué pasa? Como las sustancias que inhalamos tienen que pasar primero por el pulmón, luego van a la sangre, luego van al hígado, son metabolizadas y cuando son metabolizadas pues van a generar otras sustancias procancerígenas, lo que llamamos pro-oncogenes. O sea que también estamos hablando que a largo plazo necesariamente van a generar enfermedad pulmonar, enfermedad Y cardiovascular o cáncer en cardíaca todo y este, cáncer todo de aquí todo para para abajo. abajo. Y cáncer a distancia, por ejemplo, como el de próstata, porque como tienen unas sustancias volátiles derivadas del petróleo, bueno, dependiendo cuál sea el vehículo con el que se produjo, pueden generar cáncer de ovario, cáncer de próstata y aumentar los riesgos asociados a otros cáncer que se están dando no directamente por el humo en sí, sino porque las sustancias se metabolizan en el hígado y genera sustancias dañinas que terminan desencadenando pues daños más ¿Verdad? adelante. Le- Ahí podemos ver. Bueno, entonces, ¿qué enfermedades son como más comunes? Ya usted nombró algunas, pero las más comunes por el hecho ni siquiera del VAP, sino de que hagas el ejercicio del pulmón, que no es que es el oxígeno, sino de fumar Sí, sustancias principalmente son, raras. son neumonías, se llaman neumonías lipoideas, que no es como una neumonía normal que uno la trata con antibióticos y ya, sino que es un daño permanente del tejido pulmonar. Se puede generar eso también. Dependencia ya para oxígeno y tipo de esas. Sí, exacto. Estas personas de las que hablamos que quedaron afectadas, que no murieron, que estuvieron en las unidades de cuidado intensivos, intubadas por allá en el 2019, pues quedaron unos días o meses con oxígeno, algunas con oxígeno permanente, como sucede en los casos de los fumadores crónicos que pueden generar una enfermedad obstructiva, pero en este caso también por daño directo químico puede darse enfermedades restrictiva es como que se hiciera unas cicatrices en el pulmón y pues esas zonas de cicatrización no hay intercambio de oxígeno y gaseoso, entonces esas personas pues disminuyen su potencial deportivo, disminuyen su pronóstico vital. Por ahora todavía no hemos hecho el cálculo, se supone que con cigarrillos se disminuye 14 años de posibilidad de vida. Una persona normal frente a otra que no fuma disminuye 14 años, mientras que con eso pues todavía no lo sabemos, pero lo intuimos un poco que va por el mismo tiempo. Ah, bien. Excelente, yo creo que es muy importante que tengan claro lo nocivo que puede ser, las enfermedades que puede causar y qué decirle el doctor Ali a un consumidor que ya nos escuchó quizás, que son muchos Mm. y que dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer hoy? Yo dejé de fumar cigarrillo ¿Qué muchos, camino cojo? ¿qué camino cojo? O bueno, si necesito alguna terapia toxicológica o qué. Sí, lo primero es, idealmente, si la persona está decidida o desea dejar de consumir, que es muy importante el deseo, eso se llama la precontemplación, es contemplar que de pronto estoy teniendo un problema, tengo un trastorno por uso del vapeador, pues pedir una citica por toxicología, si no hay cíticas por toxicología fácil, pues por lo menos empezar por medicina general o por psiquiatría, porque hay que buscar por qué yo me estoy refugiando en
una sustancia que todo el tiempo de la que tengo que estar dependiente, porque luego tengo que ir a buscar el cargador, luego tengo que buscar no sé qué, o sea, ¿qué está atrapándome a mí de este modo que me está generando este tipo de reincidencia sobre una sustancia? Si era que antes era fumador y esta era la opción, pues bueno, buscamos otras opciones. O si era que yo no era fumador, pero empecé a probar esta sustancia, bueno, ¿cuál es mi gestión del estrés, mi gestión de la ansiedad, mi gestión de la vida del día a día, cómo atraveso las cosas que pasan todos los días, la incomodidad y no a través de un dispositivo? Entonces pues sí, busqué ayuda, psicología y empezar a como a conversarlo y hablarlo abiertamente. O sea, no son seguros en este momento, no todos son seguros, puede que haya unos que puedan ser seguros, pero todavía no hay estudios suficientes para decir cuáles son los que son seguros y cuáles no sirven definitivamente para dejar de fumar por completo, porque generalmente lo que van a inducir es a otra sustancia. Entonces pues por el momento no se recomiendan y lo ideal sería pues como poderlos dejar, sería como lo Sí, yo ideal. creo que no hay que supla este tipo de sustancias, como que usted diga, esta es o no, si va a estar mejor. Yo creo que es mejor dejarlo. Quien más que cada persona que se dé cuenta qué tan nocivo ha sido y qué tanto lo haya afectado, que dependa, qué tanta dependencia tenga. Y bueno, no. Yo creo que también hemos aclarado, no sé si hablamos un poco de la norma, ahí estamos crudos, hay un Estamos gran re crudos, vacío. estamos crudos porque bueno, la FDA ya tiene como, nos ha dado algunas ¿Quién luces. es la FDA? Qué Bueno, la pena. FDA es la Food Drug Administration, que es una entidad o agente regulador de Estados Unidos que nos da muchas luces frente a la regulación de otras sustancias, pero definitivamente cada país tiene que hacer unas regulaciones propias y nosotros tenemos nuestra propia agencia reguladora que se llama INVIMA y estamos tratando apenas de hacer la regulación. Hay algunas universidades y colegios que ya han empezado ellos solitos a regular el consumo, digamos que acuñados un poco con lo que ya existía de la norma frente a los espacios libres de humo, se están pegando un poco de esa porque pues Sí, finalmente claro, sigue estos son siendo. humos. Entonces hasta cierto punto se podría, pero todavía al país le está faltando todavía darnos como una luz de, bueno, qué vamos a hacer en las universidades, qué vamos a hacer en los colegios. Más que prohibición, volvemos a lo mismo, nada de prohibición, vamos a hablar de regulación, de pagar impuestos, de qué es lo que están vendiendo en estas tiendas, porque en todas partes están vendiendo de una manera totalmente irregular y sin control. Usted lo ve en un centro comercial, lo ve en burbujas y nadie, porque como no pasa por productos, no es alimentario, entonces dice, como no es alimentario, pero tampoco pasa como por el lado de las condiciones que tiene el cannabis, que tiene el cigarrillo, entonces quedó en Y el no tiene, y limbo. no tiene, tampoco no tiene un olor, digamos, sí llamativo, sí, pero un mal olor, porque Claro, no, huelen quedó en como, el limbo regulatorio entre lo alimentario, entre lo nocivo, y está en la mitad. Entonces así en la mitad, este limbo ha servido mucho para que se haya proliferado y que no haya control siga alguno creciendo la y de la industria. calidad no hay, y que siga creciendo la industria y mucha sin calidad. Y como crece la industria, crecen los consumidores y los Y los adictos también. daños. Y los daños, claro está. Usted me había hablado, también para ir cerrando, sobre que la universidad cooperativa, en compañía de otra institución, o solo están como trabajando en ello, haciendo un Bueno, la estudio. idea es que ya hay universidades muy juiciosas como la Corporación de las Américas que ya hizo un estudio en sus estudiantes. Nosotros ya tenemos como el preproyecto para iniciar en la Universidad Cooperativa el estudio y pues la idea es que la Secretaría de Salud de Medellín está muy interesada también en hacer un estudio no solamente cuantitativo como, ay, cuántos fuman, cuántos no, sino como un poquito más profundo, como cuáles son las percepciones, cuáles son las visiones, porque la gente llega a él, Y pues como también conocer un mirar las poquito más. patologías de cada personalidad, porque se trabaja, digamos, la ansiedad como es uno de esos, Sí, y que y no otras solo patológico, a veces simplemente los seres humanos consumimos por consumir y eso también hay social, que buscarlo, pues porque somos porque, sujetos sociales. exacto, como por estar ahí o por entretenernos, entonces no necesariamente todo es patologizante, sino como mirar, bueno, la gente por qué llegó al vapeador y cuál es el interés y ponernos de acuerdo pues como sobre todo como en los riesgos.
Listo, yo creo que hemos despejado. ¿Tiene algo por acotar? No, pues nosotros queremos hacer una invitación a que si tienen temas, ideas que quieran sugerirnos, que quieran que tratemos, preguntas, podemos incluso sobre los episodios que hemos tenido hasta ahora abrir algún episodio que sea de resolución de preguntas del público. Entonces les dejamos abierto, bueno, nuestros correos de todo es veneno, nada es veneno, @gmail.com, y pues pronto también tendremos pues nuestras redes sociales para que nos puedan escribir. Por el momento, por ejemplo, por mi red social podemos recibir preguntas. Litox Colombia con X, pues Litox Colombia, Arroba. no es guión bajo la bruja en Instagram. Igual lo ideal, cuando nos estén viendo, seguramente vamos a poner un pie de página, digámoslo así, para que vean las redes. Exacto, y ahí en las redes nos hacen preguntitas para saber enriquecer primero pues como estos temas de los que hemos hablado, porque puede que no hayamos tocado cosas que a la gente le interesa saber o preguntas que Sí, no hemos y resuelto. seguramente en el momento de yo indagar también se queden vacíos, porque seguramente aquí nos podríamos quedar hablando y escuchándolos para que nos saquen de esas dudas. Hemos tenido ya, este es el cuarto, saben que vamos a estar aquí con ustedes. eh, mm, Y también nos sugieran temas que quieran que temas, toquemos. en este caso de toxicología, de adicciones, de De consumos. drogas, de lo que quieran. Se vienen temas importantes también, hay que hablar del alcohol, hay que hablar de la cocaína y seguramente muchos más. Agradecemos, este fue nuestro cuarto episodio de Todo es Veneno. Nada es veneno. Muchas gracias, audiencia, muchas gracias. Nos vemos pronto en el quinto episodio. Bye bye. Hey.